La tarde caía como plomo derretido sobre la cinta infinita del asfalto. Yo, Julián, iba al volante, pero más que manejar, me arrastraba. No eran las llantas las que giraban, sino los días que me habían pasado por encima. El motor zumbaba como una plegaria cansada, y yo, aferrado al volante, sentía que cada kilómetro era una confesión que nadie quería oír. El tráiler crujía con el peso de la madera, pero más con el de mi hastío. Llevaba horas cruzando desiertos invisibles, pero el verdadero calor me hervía por dentro. No era el sol, era el odio, a este trabajo mal pagado, a la línea recta que no termina nunca, al chirriar eterno de los frenos, al maldito café que ya no me despierta ni el alma. Tercera taza, tercer fracaso, el sabor a tierra en los labios, la lengua entumecida, y ese amargo constante que ya no venía de la bebida sino del pecho. Mis ojos, secos como ramas quemadas, parpadeaban al ritmo de las líneas blancas. Cada una, un golpe. Cada una promesa de que aún no podía dormir. El cuerpo me dolía como si cargara no solo madera, sino todos los silencios que no dije, las veces que me tragué el grito, las veces que quise bajarme del tráiler y desaparecer entre la maleza. El asiento era una lápida con ruedas. El volante, una cruz que nadie vino a colgarme, pero yo mismo clavé. La carretera rumbo a Guanajuato serpenteaba como una víbora sin prisa. En sus curvas creía ver rostros. Tal vez eran los faros de los autos que no existían. O tal vez era el cansancio hablándome. A veces me parecía que alguien me respiraba en la nuca, que el espejo retrovisor no solo reflejaba la caja trasera, sino otra cosa. Algo viejo. Algo que venía conmigo. Encendí la radio. Solo chisporroteo. Como si Dios me negara hasta una maldita canción de fondo. Y entonces me reí. Una risa rota. Áspera. Más tos que alegría. Porque esa era mi vida. Madera muerta, café agrio y silencio con ruedas. Y aún así, seguía. Porque aunque odiaba este trabajo, más odiaba detenerme. La carretera se abría ante mí como una herida vieja que no terminaba de cerrar, y sin embargo, había belleza en su podredumbre. Todo el paisaje tenía esa mezcla maldita que solo se da en los caminos del Bajío, campos dorados por el sol yacente, colinas que parecían bestias dormidas con los lomos cubiertos de espinas verdes, y un cielo que comenzaba a vestirse de gala para la noche, pintado con brochazos de rosa moribundo y azul leche, como si el día se despidiera con una sonrisa exhausta. Y yo, ahí, encerrado en la cabina con olor a metal caliente y café quemado, me tomaba el tercero de la jornada, con la fe triste del condenado que ya sabe que su misa no lo salvará. El líquido me quemó la garganta, pero no me devolvió nada. Ni vigor, ni esperanza. Solo ese sabor amargo, casi ácido, de lo que ya no sirve pero uno igual se traga por costumbre. El volante pesaba más que de costumbre. Tal vez era la carga. Tal vez era mi cuello torcido por tantas horas de mirar siempre adelante sin ver. Pero no, era mi cuerpo, viejo y reseco, el que comenzaba a ceder. Los párpados, traicioneros, bailaban lento sobre mis ojos, como si se les antojara dormir por mí. Cada parpadeo era un pestañeo al abismo. Y entonces, cabeceé. Un instante, un respiro, pero suficiente para que el tráiler coqueteara con el filo del asfalto. Me enderecé de golpe, con el corazón golpeando el pecho como si quisiera salirse a caminar solo. El susto me quitó el poco café que me quedaba en el alma. Agarré el termo y bebí lo que restaba. Caliente, aguado, inútil. Y sin embargo, me aferré a él como un náufrago a una tabla rota. Me dolía la garganta. Me ardían los ojos. El paisaje me estaba matando con su belleza lenta y venenosa. La noche se asomaba, arrogante, como una mujer que sabe que te va a vencer pero igual se toma su tiempo. La luna se estiraba sobre el horizonte como una uña afilada, rompiendo los últimos jirones de sol que aún quedaban colgando del cielo. No era un descanso lo que venía. Era otra jornada, igual de larga, igual de cruel. No podía dormir. No debía detenerme. Si me quedaba, perdía el encargo. Si seguía, quizás volcaba y me partía en dos contra algún muro olvidado. Entre la espada y la pared. Entre la muerte lenta del insomnio y la rápida del accidente. Entre el sueldo miserable y la imposibilidad de renunciar. Entonces, con la mano temblorosa, busqué esa cajita. La saqué de la guantera sin mirar, como quien acaricia un secreto. La puse en el asiento del copiloto,
bajando la velocidad, sintiendo como el mundo seguía rugiendo a mi alrededor mientras yo entraba en ese pequeño santuario de lo prohibido. Ahí estaba, la caja, pequeña, de lata, con bordes oxidados y el nombre ya casi borrado. No necesitaba verla para saber qué guardaba. Ya conocía su contenido. Lo había usado antes, en esas noches donde el cuerpo pide tumba y la carretera exige marcha. Recuerdo bien esa tarde, más que tarde, esa pesadilla con sol, en que Carlos, ese cabrón de mirada torcida y corazón fiestero, me hizo el favor. Mi mejor amigo, si es que así se puede llamar al único que te ofrece un salvavidas con sabor a muerte. Él no vivía la vida, la quemaba. Se la pasaba entre sábanas de motel barato y mesas de póker, entre risas huecas y perfumes de mujer que sabían a culpa. Tenía el alma gastada, y sin embargo, sus pasos eran siempre ligeros. Como si Dios le hubiera quitado el peso de pensar. Ese día yo necesitaba el polvito blanco. El de siempre. El que usamos los que tenemos que fingir que no estamos muriendo en las carreteras. 5,000 pesos por unas cuantas bolsitas. Le pasé los billetes con la urgencia de un adicto disfrazado de hombre decente. Pero Carlos, con esa voz pastosa de quien ya no siente ni frío ni vergüenza, me soltó que lo había tirado. Que los federales estaban afuera de su casa. Que no le quedó de otra. Eres un imbécil, le escupí sin adornos. Y él, con esa carcajada tan suya, se encogió de hombros como si le hubiera dicho buenas tardes. Pero luego bajó la voz. Se puso serio, o al menos fingió. Se quitó los lentes oscuros y vi esos ojos, rojos, dilatados, como si dentro de ellos bailaran los demonios del insomnio. Me miró, como un médico a punto de dar un diagnóstico terminal, y me dijo que tenía algo mejor. Fue hasta su escritorio, uno de esos muebles viejos que aún huelen a sudor y polvo, y abrió el primer cajón. Sacó una cajita de metal, rayada, sucia, como todo en su vida. La colocó frente a mí y la abrió con un gesto casi ceremonioso. Adentro, entre algodones manchados y papeles arrugados, descansaba un pequeño tubo de ensayo. Líquido marrón, espeso, con ese brillo de las cosas que no deberían tocarse. ¿Qué chingados es eso?, le pregunté, entre la rabia y la necesidad. Carlos sonrió como un loco que acaba de construir su propio dios. Le dicen café marrón, murmuró. Esto no es cafeína, ni coca. Esto es todo. Una dosis y te tragas la madrugada como si fuera el primer sorbo del día. No pregunté más. Le di el mismo precio que la coca, con manos temblorosas y garganta seca. Él me lo entregó como si me diera una llave. Una condena. O ambas. Ahora, de vuelta en la cabina del tráiler, con esa caja temblando a mi costado, pienso en ese momento como quien recuerda el beso de una ex que lo llevó al desastre. Apreté el tubo entre los dedos. Parecía inofensivo, pero algo en su color me decía que no hay salvación para los que juegan a dioses en mitad del asfalto. Y sin embargo, ahí estaba yo, a punto de abrirlo. Porque morir así, rápido, ardiente, con los ojos abiertos y el alma encendida, era mejor que morir dormido. El tráiler lo estacioné a un costado del camino, entre el murmullo del viento y el crepitar de los grillos que anunciaban la noche como un requiem. El cielo era un sudario púrpura, y el asfalto caliente aún exhalaba el sol del día como un animal herido. Tomé el tubo con manos secas, los dedos temblorosos, como si contuviera algo sagrado o prohibido. La luz agonizante del atardecer se colaba por el parabrisas, pintando el pequeño cilindro de ámbar como si fuera un relicario macabro. Lo observé, y lo que vi me revolvió el alma. El líquido era espeso, casi vivo, marrón y turbio como un recuerdo enterrado bajo tierra mojada. Lo abrí. Una ráfaga de olor metálico me golpeó como un puñetazo. Hierro, fierro viejo, algo parecido a la sangre con sal. Me recordó al sabor de las monedas chupadas de niño, o al filo oxidado de una herida fresca. Era como oler el alma de una máquina rota. El asco me subió de golpe, me apretó la garganta. Pero mis párpados pesaban toneladas, y el camino aún era largo. Muy largo. Pensé en volcar, en dormir y morir, en llegar tarde y perderlo todo. No tenía opción. La desesperación es un veneno más potente que el miedo. Lo llevé a los labios, lo tomé de golpe. El sabor me desgarró la lengua, metálico, denso, como sangre hervida con salmuera. La garganta se me cerró al instante, el cuerpo entero gritó, quiso escupirlo, rechazarlo, pero lo obligué a tragar.
El tubo de ensayo temblaba en mi mano como si también él estuviera muriendo. Sentí la lengua entumecerse, y el estómago, como brasero encendido, empezó a arder lentamente. Luego, el escalofrío. No como un frío cualquiera, sino como si algo oscuro se deslizara por dentro de mi piel, desde la nuca hasta los talones, como si me poseyera una sombra. Sin pensar, arrojé el tubo por la ventanilla. Cayó entre los matorrales secos con un tintineo sordo, como un pequeño suicidio olvidado. Encendí el tráiler, puse las manos en el volante. El cielo ya era una sábana negra rasgada por la primera estrella. La noche descendía con paso firme. Y entonces, lo sentí. El cansancio se evaporó como alcohol sobre fuego. Mis pupilas se dilataron tanto que sentí que desaparecieron en la negrura. La energía no solo regresó, me golpeó como una ola de fuego. No era solo fuerza, era rabia viva, velocidad cruda, euforia como un orgasmo de electricidad. Pisé el acelerador. El tráiler rugió como un dios viejo resucitado. El motor vibraba al ritmo de mi pecho, como si fuéramos uno solo. Las luces del camino se alargaban, se convertían en látigos de neón que me azotaban los ojos. Ya no iba a 60, iba a 300, y ni siquiera tocaba el suelo. Era como si el mundo se hubiese quebrado y ahora corría sobre el filo de la locura. Y aún así, sonreí. Porque estaba despierto. Por fin. El latido llegó como un trueno líquido, brotó en la nuca, descendió por la espina y estiró mi piel hasta que pareció un tambor a punto de reventar. Algo dentro de mí se abrió como un abanico de voltios. Los ojos se dilataron tanto que sentí el universo colarse por las pupilas. El tráiler dejó de ser máquina. Era un animal antiguo, un tote metálico que gemía palabras con el pistoneo del motor. Las farolas que bordeaban la carretera palpitaban como luciérnagas ciclópeas, y la línea blanca en el asfalto se transformó en vena infinita que bombeaba luz directo a mi cerebro. Reí. Una carcajada desatada, nueva, húmeda de vértigo. Así se debía sentir un dios cuando estrena el trueno, pensé, y hundí el pedal, no sobre el acelerador, sino sobre la cordura. Cada curva se plegaba con nitidez casi dolorosa. Veía los tornillos de los guardarraíles, contaba las grietas en los postes, leía los insectos que estallaban en el parabrisas como jeroglíficos vivos. Todo era claro. Y, precisamente por eso, perturbador. Entonces la carretera se abrió como una herida en la realidad y empezaron a filtrarse, no a aparecer, las criaturas. Parásitos de un sueño roto, sutiles como fiebre. Primero fue él, a la orilla, un hombre sin rostro. Su cabeza se derretía en riachuelos de cera ardiente, y allí, en lugar de cráneo, palpitaba una esfera de luz imposible, de la que brotaban tentáculos finos, catódicos, que desteñían la noche. No miré, fue la luz la que me miró a mí, agujereándome los huesos. Más adelante, suspendido sobre el asfalto, flotaba un ser que ni caía ni volaba, un soplo viscoso, un saco de respiraciones contenidas. En vez de ojos llevaba ventosas de pulpo, y en mitad del rostro giraba un pequeño agujero negro que sorbía estrellas, trago a trago, dejando el cielo con menos fondo. Y cuando pensé que todo había terminado, un coche se alineó junto a mi puerta. Tenía forma de auto, sí, pero las ventanas eran pura sombra, y dentro se agitaban siluetas sin piel, tan solo contornos. 4 ojos, 2 pares perfectamente separados, parpadeaban como faros enfermos, midiendo mi velocidad, midiendo mi pulso, midiendo la distancia entre la vida y el desfallecimiento. El tráiler rugió, yo rugí con él, y la carretera se convirtió en un túnel de latidos y delirios. No sabía si corría hacia Guanajuato o hacia el centro de la pesadilla. Solo sabía que cada kilómetro me arrancaba más de la carne y me lanzaba directo a un amanecer que quizás nunca llegaría. El horizonte empezó a deformarse como si el mundo ya no estuviera del todo fijo. A lo lejos, posada sobre un poste de luz, vi la esfera. No era sol ni lámpara ni luna, era una cosa viva. Luminosa, sí, pero antinatural, como si la luz misma se hubiera corrompido en su centro. De su cuerpo flotante brotaban tentáculos traslúcidos, danzando con una elegancia enferma, como algas en un mar que no existe. Parpadeé, por instinto. Y aún estaba ahí, observándome sin ojos. Más allá, entre los árboles que bordeaban el camino como lápidas alargadas, empezaron a moverse figuras. No corrían, caminaban, como si supieran que el tiempo ya era suyo. Sombras que se derretían con la forma vaga de cuerpos, pero con sonrisas de cuchillo,
bocas hechas de hueso que goteaban ansias. Seres de 4 ojos como carbones encendidos, con una piel blanda, colgante, que goteaba líquido oscuro, como si se deshicieran y renacieran al mismo tiempo. Uno de ellos me miró con ojos de ventosa, no me observaba, me aspiraba. Tenía una cara giratoria, un agujero negro que succionaba incluso mis pensamientos, haciéndome olvidar qué hora era, quién era, por qué conducía. No me atacaban, no lo necesitaban, solo querían entrar. Entrar por los ojos, por los oídos, por las grietas del alma. Lo sentí, hablaban entre sí en una lengua que no usaba palabras, pero sí pulsaciones, sí angustia. Me habían estado esperando. Y la llave fue ese maldito café marrón. Esa dosis espesa que me bebí creyendo que era solo cansancio. Pero no, era el umbral. Entonces empezó a romperse todo. El motor ya no solo rugía, susurraba. Frases, risas, lamentos de alguien que no era yo. La radio, que estaba apagada, gorgoteaba voces infantiles diciendo mi nombre. Incluso mis pensamientos tenían eco, como si alguien más pensara dentro de mí al mismo tiempo. Lo sentí rodear el tráiler. No afuera, no arriba, en otra capa de realidad. Como si se movieran en anillos invisibles, nadando en dimensiones que rozaban la mía con el filo del insomnio. Eran los arcontes. No me lo dijeron, pero lo supe. Como se sabe que uno está soñando y que no va a despertar. Me miré en el parabrisas. Y no era yo. Tenía mi ropa, mi postura, pero el rostro era otro. La boca estaba en un ángulo imposible, los ojos no parpadeaban, y su sonrisa era como un fémur quebrado, torcida y blanda. Pensé que seguía en el carril correcto, pero no había más coches. Nada. Solo postes pasando en dirección contraria. No. Era yo el que iba al revés. Contra el mundo. Contra la lógica. Grité. Grité con la voz rota, como un niño y como un anciano al mismo tiempo. Lloré. Las lágrimas me sabían a sal y óxido. Recé. No supe a quién, ni si alguien me oía. Y fue entonces que lo dijeron. No con lengua, sino con certeza. Serás nuestro banquete. Y todo lo que quedaba de mí tembló. El rugido del motor se volvió un canto de muerte, una letanía mecánica hacia el fin. Mi mente, ya no mía del todo, flotaba en un mar de espejismos calientes, de voces que hablaban sin boca desde los engranes del tiempo. Entonces lo vi. A lo lejos, entre las líneas que sangraban asfalto y humo, un camión cisterna venía hacia mí, como un dios de acero con el pecho lleno de fuego. No me moví. No pude. Parte de mí aún pensaba que era otra ilusión, otra imagen prestada por los arcontes para devorar mi fe en la realidad. Pero no, algo en la forma en que vibraba el metal, en el temblor honesto de su claxon, me dijo que era real. Y luego, lo vi. Los ojos del otro conductor, tan humanos, tan desesperados, mirándome como si yo fuera un espectro que se había colado en su carril. El impacto fue un trueno sin cielo. Todo se dobló, se partió, se hizo polvo incandescente. No sentí dolor, solo la euforia final de soltar. Una última risa me arañó la garganta mientras el fuego me tomaba en sus brazos como una amante terminal. Vi el mundo doblarse como papel mojado, y el cielo abrirse como una herida de luz. Fui yo quien fue a recoger lo poco que quedó. Su único amigo de ese pobre solitario trailero. Al día siguiente, los periódicos eran secos y exactos como lápidas. 2 choferes muertos en accidente en carretera a Guanajuato. Vi las fotos. Vi el lugar humeante como una parte del infierno abierto en la carretera. La explosión fue tan brutal que uno de los cuerpos quedó reducido a dientes y astillas negras de cráneo. Del otro, de Javier, mi amigo, mi hermano de bebida, solo quedaba un cuerpo encogido, reseco, como si lo hubieran exprimido gota a gota hasta dejarlo hueco. Es extraño, pesaba más de 100 kilos hace una semana, dijo un forense sin mirarme a los ojos. Pero lo que quedó de él parece un cadáver de 40. Yo no dije nada. No pude. Solo pensé en su risa, en el café que le encantaba, en las canciones norteñas que cantaba con voz rasposa, medio riendo. Pensé en que me llamó esa noche, pero no contesté. Me quedé dormido. Me quedé, tranquilo. Mientras él se moría. Escuché cosas mientras firmaba los papeles. Comentarios bajos, como si el miedo necesitara disfrazarse de susurro.
La dashcam estaba derretida, pero entre todo la memoria logró sobrevivir. Grabó algo. Eso decían. Algo que nadie se atrevía a describir del todo. Dicen que, antes del impacto, se ve una figura. Oscura. Inmóvil, pero viva. Con muchos ojos, o estrellas podridas incrustadas en carne que no es de este mundo. No camina, no vuela. Se desliza. Como un pensamiento que no puedes dejar de tener. El video fue sellado. Clasificado. Nadie lo volverá a ver. O eso dicen. Pero desde entonces, hay rutas que los traileros evitan. Y cuando tienen que cruzarlas, bajan el volumen de la radio, apagan las luces por un segundo, como quien cruza una tumba. Porque en esa curva maldita, si manejas lo bastante rápido, lo bastante tarde, lo bastante solo, puedes ver una esfera flotando sobre el poste. Luminosa, palpitante, con tentáculos que se agitan como si respiraran. Y si te atreves a mirar el parabrisas del camión siniestrado, si miras profundo, más allá del cristal y del reflejo, podrías ver una cara. Ahora que he probado aquel líquido que me negué a consumir la primera vez que me lo dieron, entiendo por qué Julian pudo perder el control. Tengo suerte de solo haber consumido una gota, pues en mi resaca de aquel día había olvidado decirle que solo bebiera una minúscula gota. Y solo con esa dosis incluso puedo ver cosas que no existen y sentir que no son productos de estupefacientes, o al menos no de uno común y corriente.